Curiosamente, la revista Semana saca una nota con un titular bastante llamativo y que están utilizando los uribistas para atacar y criticar al senador Iván Cepeda. Expresidente Álvaro Uribe de nuevo le gana tutela al senador Iván Cepeda. De esta manera y con este titular, medios como la revista Semana buscan hacer creer en la ciudadanía que Uribe le ganó otra tutela a Iván Cepeda. Cuando este caso, que ahorita lo vamos a hablar, es un caso que viene desde hace mucho tiempo, porque resulta que Iván Cepeda interpuso una tutela en contra de Uribe y sus dos hijos por unas acusaciones temerarias, calumniosas que han hecho en su contra. Él interpone la tutela argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Esa tutela no se la aceptan en un juzgado municipal, por lo tanto él impugna con su abogado el fallo de ese juzgado y llega a un juzgado de circuito, en donde la impugnación pues prácticamente se la rechazan y aceptan el primer fallo del juzgado municipal. De esa manera, no es que Uribe haya ganado otra tutela en contra de Iván Cepeda, sino que la impugnación no se la aceptaron a Iván Cepeda, y es la misma tutela de hace algún tiempo, en donde pues el senador del Polo Democrático decía que Uribe y sus hijos lo estaban calumniando. Eso no lo dicen los medios, sino que le dan esa narrativa y ese discurso a los uribistas y les hacen creer que Uribe ganó otra tutela en contra de Cepeda, como si fuese un dios jurídico. Y además algunos senadores uribistas vienen diciendo que Cepeda está utilizando el aparato judicial de manera temeraria, sin tener argumentos reales, está interponiendo recursos ante la justicia, y esta gente, los uribistas, son los menos indicados para decir ese tipo de cosas, porque viven denunciando a todo el mundo a través de sus abogados como Abelardo de las Priella. Por lo menos a mí ya me denunció Abelardo de las Priella por haber publicado un comentario en Twitter que no tenía nada raro, algo normal, y de esa manera buscan silenciar y censurar a la gente en redes sociales y llenar al aparato judicial de todo tipo de procesos sin ningún sentido. Los uribistas son los menos indicados para hablar de esto. El juzgado 34 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá resolvió el recurso de impugnación presentado por Iván Cepeda Castro en calidad de accionante. ¿Por qué no dicen eso en su titular? En contra del fallo de tutela proferido por el juzgado 49 penal municipal con función de control de garantías de esta ciudad, que se emitió el 23 de noviembre del 2020. Es decir, no es que ganó una nueva tutela, sino que es la impugnación de esta tutela del 23 de noviembre del 2020, que fue cuando se emitió el fallo del juzgado municipal, pues esa impugnación no la aceptaron, por medio del cual negó el amparo constitucional pretendido. De acuerdo con dicho despacho, el ciudadano Cepeda manifestó que durante los últimos años ha sido víctima de una campaña sistemática de desprestigio y difamación por parte de simpatizantes del partido político Centro Democrático, del cual hace parte el ex senador Uribe, para lo cual se utilizan medios masivos de comunicación y redes sociales para divulgar información falsa y calumniosa en su contra. Ese era el argumento de Cepeda. Decía que Uribe, sus hijos y gente que hace parte de ese partido difundían a través de estos medios información calumniosa y falsa. Refiere cómo en su contra el accionado instauró denuncia ante la Corte Suprema y queja disciplinaria en la Procuraduría por supuestos delitos de fraude procesal y calumnia agravada, procesos los cuales salió avante. De esto sí no hablan los uribistas, que Cepeda le ha ganado a Uribe varios procesos, y además Cepeda logró que le impusieran medidas de aseguramiento a Uribe. Eso es más grave que le nieguen una tutela a Cepeda porque considera que se le han vulnerado sus derechos tras los ataques calumniosos de Uribe en su contra. Eso sí no lo comentan los uribistas, pero celebran este tipo de cosas. Pues se decretó auto inhibitorio en la denuncia penal y en el proceso disciplinario fue absuelto de toda responsabilidad. En el pronunciamiento, el juzgado se mantuvo en su primera decisión al confirmar el fallo de tutela del juzgado municipal en lo que tiene que ver con la declaratoria de improcedencia promovida por el ciudadano Cepeda en la protección de sus derechos fundamentales. Entonces,
pues acá también hablan de que Uribe y sus hijos tienen que ver con todo esto. Y dice la improcedencia de la tutela por cuanto el accionante no se encuentra en estado de indefensión. Ese fue uno de los argumentos del tribunal, del juzgado de circuito, que decían que Cepeda, al ser un senador, al tener exposición nacional, al tener redes sociales con millones de seguidores, pues no está en estado de indefensión y se puede defender de los ataques que hacen estas personas. Además, también se habla de que si Cepeda considera que se le han vulnerado derechos y se le está calumniando, hay otros mecanismos, que ese es el requisito de procedibilidad, otros mecanismos como una denuncia por injuria y calumnia y no acudir a la tutela, que es un mecanismo constitucional cuando se considera que se han vulnerado los derechos fundamentales y se necesita una protección inmediata. Entonces, ese pues fue uno de los argumentos que siempre se han esgrimido en este tipo de procesos, y le dicen a Cepeda que pues no está en ese estado de indefensión. Es lo mismo que le han dicho en muchas ocasiones a Uribe, que es un expresidente que pues lo conocen millones de personas, que está expuesto a ese tipo de cosas, tiene millones de seguidores en las redes y se puede defender. Por ejemplo, acá la revista Semana dice: la primera tutela. Ojo a eso, porque es que esto es lo que a mí me genera rabia e indignación. Cómo es que intentan engañar a la gente y darle discurso a los uribistas. Acá en este título ponen la primera tutela, como si la impugnación fuese otra tutela. No sé si me hago entender con esto, porque es que es increíble la manera en cómo manipulan a la gente. No es que haya habido una primera y una segunda tutela, sino que es una única tutela que le fallaron en contra el juzgado municipal, en contra de Cepeda. Él le impugnó y esa impugnación pues no se la aceptaron, teniendo en cuenta los argumentos del juzgado de circuito. No hubo dos tutelas. Uribe no ha ganado dos tutelas. Hay que tener eso en cuenta, porque ya lo están utilizando los uribistas. Y el 24 de noviembre del 2020, Cepeda publicaba este anuncio de que impugnaría la decisión del juzgado 79 penal municipal sobre el tema que estamos hablando en cuestión. Miguel Ángel del Río, el abogado, dijo: la furia uribista, servil y decadente, depreca la derrota de Iván Cepeda por una acción de tutela legítima para garantizar su derecho a la honra, pero ha sido el único colombiano que con rigor ha puesto tras las rejas y mantiene subyúdice al último ampón del continente, asegura Miguel Ángel del Río. Entonces, así están las cosas. Y, hombre, si nos ponemos a analizar lo que dice o lo que decía Iván Cepeda en esa acción de tutela, es cierto. Álvaro Uribe y sus hijos vienen acusándolo de ser un supuesto auspiciador de la FARC, de que supuestamente ayudó a Jesús Santrich en diferentes temas. Lo vienen acusando de guerrillero, de terrorista, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Lo han acusado en todos esos tweets, en anuncios, en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. Lo acusan. Obviamente, Iván Cepeda consideró que se le vulneraron sus derechos y acudió a través de la tutela para buscar que se le protejan sus derechos fundamentales. Y esta señora es otra uribista. Dice: seguirá perdiendo, señor Cepeda. La verdad siempre triunfa, así como cuando Uribe le ha tocado retractarse con las madres de Soacha, con Holman Morris, entre otros, pedir perdón por lo que ha dicho, por sus mentiras, por sus calumnias, y así como cuando estuvo prácticamente, pues no tras las rejas, pero sí con una medida de aseguramiento. Eso sí no lo mencionan. Y ahora pues uribistas dicen: no permitiremos que Cepeda siga manoseando y manejando la justicia a su acomodo, por eso lo hemos denunciado penalmente por fraude procesal, falsa denuncia, injuria y calumnia. El debate político debe darse en democracia y no en los tribunales. Esto es una mentira, porque si hay pruebas sobre un presunto delito que cometió alguien, no es que deba darse en democracia y no en los tribunales, sino que hay que acudir directamente a la justicia para que el que presuntamente comete un delito pague por lo que hizo. Ahora esta gente se va en contra de Cepeda, y peor aún que tienen en estos momentos la ayuda de muchos de los órganos de control manejados por el uribismo. Colombianos, hasta acá esta cápsula de podcast. Nos escuchamos en una próxima. Adiós.